Voy a realizar una aplicación muy natural. Ella quiere que sus uñas acrílicas parezcan sus uñas naturales. Y después de eso vamos a hacer también una pequeña decoración. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy voy a realizar una aplicación de uñas con moldes dual aquí en las manitas de una clientita, mis bellezas. Quiero mostrarles el procedimiento completo, desde lo que es la preparación de la piel, de las uñas, todo lo que es la aplicación. Voy a realizar una aplicación muy natural. Ella quiere que sus uñas acrílicas parezcan sus uñas naturales, y después de eso vamos a hacer también una pequeña decoración. Bien, voy a comenzar, preparando lo que es la piel, haciendo toda una limpieza de lo que es la piel. Ya vieron, apliqué, un spray antiséptico. Ahora estoy trabajando lo que es la zona de cutícula. De primero comienzo empujando de esta manera lo que es la piel. Como pueden ver, ella tiene aquí hay que hacer una limpiecita de cutícula de esta forma. Yo para esto primero aplico un poquito de talco. Esto es talco de bebé, bellezas. Esto me va a ayudar a ver con más claridad toda la piel queratinizada que voy a tener que retirar de esta forma. Entonces vamos a hacer esto. Después de eso ya me voy con mis broquitas. Primero utilizo esta broquita que es súper fina. Esto me va a ayudar a abrir muy bien mi bolsillo y a ir retirando un poco lo que es el perigio, que es esa piel que queda pegada en todo el borde de la uña. Bien, ahora me cambio a mi punta. Esta es una pera, pero también pueden realizarlo con una flama o pueden realizarlo con una esfera, dependiendo de con cuál tú te acomodes mejor para realizar este procedimiento. Lo que estoy haciendo ya es separando un poquito la piel que voy a cortar, así como para empujarla un poquito hacia arriba, de esta forma, con cuidado, con mucho cuidado, suavemente, y por los laterales también vamos a retirar un poquito de esa piel sequita, todo eso que está por ahí. Vamos a pulir con esta broquita la piel. Sacudimos un poquito ya el exceso de talco para que podamos ahora sí realizar el corte, y vamos a realizar un corte de esta forma. Aquí en este caso mi clienta tiene la piel bastante sensible, así que este procedimiento hay que hacerse con mucho cuidado en este tipo de pieles para no lastimarlo, para hacerlo lo mejor posible, bellezas. Así que aquí me tomó mi tiempo, lo hago con muchísimo cuidado, ya que ella con muy poquito que yo le haga de más o lime de más o algo en su piel se irrita demasiado porque tiene la piel demasiado sensible. Entonces aquí voy a utilizar esta lima, que es esta lima para preparar su uña, es grano 180, pero son de estas limas que las hojas son desechables, belleza. Estas yo te las recomiendo mucho para trabajar en mesa, ya que la utilizas solo con un cliente, retiras de tu lima base metálica y son desechables, belleza. Por el mismo tema de que son desechables, esto las hace mucho más práctico por cuestiones de higiene, pero también van a tener mucho desgaste. Entonces, si tú estás viendo así como que sale mucho polvo del limado, puedes creer que estoy limando excesivamente la uña. No es eso, corazón, lo tengo que mencionar porque hay personas que se confunden. Entonces este tipo de limas tiene mucho desgaste porque son de un solo uso, así que tú te vas a dar cuenta que suelta demasiado polvo al limar, pero eso es por lo mismo, porque es una lima de un solo uso. Las hojas de este tipo de limas son así. Entonces, ya que terminamos de preparar bien todas nuestras uñas naturales, te repito, utilizo un grano 180. Vamos a crear una mezclita. Aquí yo lo que voy a hacer, voy a tratar de acercarme lo más posible al tono natural de sus uñas cuando crecen, de sus bordes libres, para con esto esculpir sus extensiones acrílicas. Bien, lo que voy a hacer es la mezclita. Primero apliqué acrílico natural, eso fue acrílico natural, belleza, no es transparente, es natural. Aquí le agregué un poquito de cover. Este cover es en un tono beige, es un beige clarito.
Lo ideal que hubiera utilizado algo con un poco más hacia el amarillo, pero bueno, en este momento utilicé lo que tenía a la mano. De aquí utilicé un poquito de este dorado claro, es un tono como dorado muy claro, se llama Soft Gold. Y voy a aplicarle un poquito para darle ese tono un poco amarillo que necesito para la uña. Entonces esto lo vamos a mezclar y después de eso vamos a ir haciendo pruebas. Para crear este tipo de mezclas, que en donde estamos buscando pues acercarnos al color natural de las uñas en el borde libre, es cuestión de ir probando. Siempre tienes que ir probando tu mezcla para irte acercando pues al tono específico. Aquí está demasiado blanco, como puedes ver, así que opté por agregarle un poco de un amarillo más intenso, pero me pasé un poquito. Esta primera vez que agregué debía haber puesto una pizquita mucho más pequeña. Y la mezclita se me pasó un poquito de tono, para que veas que bueno, estas cosas pueden pasar. Pero de ahí lo empezamos a corregir. Como puedes ver, aquí está demasiado amarillo. De hecho se ve más amarillo todavía por la luz. la luz de mi set hizo que en todo el video se viera más amarillo de lo que estaba en realidad. Y para corregirlo pues simplemente lo que hice fue agregar más acrílico natural. De esa manera hasta equilibrar el tono y conseguir pues el color que ya nos gustó a las dos, tanto a mi clienta como a mí. Entonces de esta manera simplemente fui agregando más acrílico natural y mira, fíjate cómo ya el tono comienza a acercarse más a un color natural, que estoy buscando. Bien, belleza, pues ese es el proceso para realizar este tipo de mezclas. Bien, ahora te voy a mostrar cómo preparamos, vamos a medir el molde. Aquí al medir el molde es muy importante que te fijes muy bien hasta dónde llega el borde libre, dónde comienza el borde libre natural de tu cliente, porque a esa altura es que vamos a comenzar a construir nuestro borde libre, ya que en este tipo de extensiones, que donde buscamos una apariencia completamente natural, vamos a tratar de seguir la anatomía de las uñas de tu cliente. Bien, entonces aquí estoy bien delimitando hacia dónde, ayudándome con las líneas del molde. Defino perfectamente dónde comenzar mi aplicación. Pero antes de continuar, corazón, voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que tenemos nuestro curso gratis de moldes Dual Belleza. En este curso te llevo paso a paso de la mano a comprender todo lo que necesitas saber para dominar esta técnica de aplicación de uñas, ya sea con acrílico o con gel belleza. Y además vas a poder obtener por un breve tiempo, por supuesto de forma gratuita también, tu certificado de participación oficial por nuestra marca Belleza. Así que te recomiendo que vayas a ver ese material, por favor, que te va a encantar, para que conozcas todos los secretos que envuelven esta técnica de aplicación de uñas y consigas resultados verdaderamente perfectos y duraderos. Te espero por allá, corazón. Ahora sí, continuamos. Y bien, corazón, ahora sí vamos a comenzar a esculpir nuestra uña directo en el molde. Aplicamos nuestra primera perla con la mezclita que realizamos de acrílico de esta forma, y siempre vamos a comenzar esculpiendo lo que es el borde libre. Entonces aquí mi clienta eligió unas uñas en punta almendra, ¿sí? Aquí el acrílico se sigue viendo más amarillo de lo que estaba en realidad, belleza, como que las luces le aumentaron la potencia a ese amarillo. En realidad se veía un poquito más claro en vivo. Ahora que estaba editando me di cuenta de ese detalle, te lo menciono por si acaso, para que no te vayas a confundir después al momento de realizar tus mezclas. Siempre al momento de realizar las mezclas vamos a buscar un tono específico, personalizándolo al cliente que tenemos aquí en nuestra mesa. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es delineando lo que es el borde de sonrisa. Recuerda, llevo con mi pincel desde el centro hacia los laterales. Voy empujando suavemente el producto para conseguir esa línea perfecta de sonrisa. Ya después que tenemos eso, ahora sí vamos a terminar lo que es el borde libre hacia la punta. Vamos a terminar de esculpir todos los laterales perfectamente. Terminamos de rellenar para darle grosor y el espesor correcto a nuestra
nuestra uña. De esta forma, así es como va a ir quedando. Recuerda presionar con el cuerpo del pincel para que vayas dejando también una superficie bien planita, perfecta, prolija. Esto lo vamos a hacer hacia un ladito. Puedes continuar con el siguiente molde para ir realizando nuevamente este proceso, ya que necesitamos que vaya secando un poquito lo que es nuestro borde libre para al momento de colocarlo a la uña natural no vayamos a tener ningún problema de que se nos vaya a deformar esa línea de sonrisa con la presión que hacemos en la colocación. Entonces hay que darle su tiempo, que seque un poquito ese borde libre. Mientras avanzamos con el siguiente molde, yo siempre como que trabajo de 2 en 2, en pares, voy haciendo la uña. En lo que va secando la primera que hice, avanzo con una segunda. Después coloco la primera que hice, coloco la segunda y así sucesivamente voy trabajando todo el set en pares. Generalmente eso hago cuando tengo a mi cliente en mesa, pero esto también tú lo podrías tener listo antes de que tu cliente llegue. Si tienes y conoces las medidas de moldes que vas a utilizar para cada una de sus uñas, puedes avanzar con este proceso y en cuanto llega contigo ya nada más lo colocas. Bien, ahora aquí lo que estoy haciendo es aplico la capita de primer en las dos uñas que voy a estar trabajando, como te digo que trabajo en pares. Y vamos a colocar la primera. Este es el primer que utilizo, un primer libre de ácido, belleza. Para esto, bueno, ya voy a aplicar el acrílico pink. Si te fijas, primero apliqué una capa delgadita. Esperamos también a que seque un poco y ahora sí rellenamos ya completamente el molde y vamos con nuestra capa de adhesión. Esto también le vamos a dar unos segunditos para que el acrílico no esté tan suelto y se me vaya a desparramar demasiado. Y fíjate bien cómo es la colocación: pulgar abajo, índice arriba. Llevo con una palanca de 45 grados hacia el frente y sujeto con el índice y el pulgar la uña de esta forma. Después giramos la mano de nuestro cliente. ¿Sí? Aquí me salió un poquito el cuadro de grabación, son temas de cámaras, belleza. Y aquí vamos a prolijar la parte trasera de nuestro borde libre. Nos ayudamos con el empujador de cutícula. Primero retiramos el exceso y después con el pincel, con un poquitito de acrílico, vamos a pasarlo bien húmedo para dejar ese borde libre completamente parejito. Una vez que seca bien nuestro acrílico, ya podemos retirar los moldes y mira esto, belleza. Vamos a ir retirando esto. El resultado es espectacular. Esta es mi parte favorita de todo el proceso, el momento en que quito los moldes. Wow, es lo que más me gusta cuando trabajo con esta técnica. Y bien, ahora vamos a hacer ya los últimos retoques para dejar perfecta nuestra aplicación. Vamos a comenzar con el limado de laterales. Vamos primero hacia un lateral y el otro lateral y la punta. En este caso, como es una punta almendra, vamos a irle dando bien esa definición redondita a esta punta desde el borde precisamente y un poquito hacia la parte de abajo para conseguir esa estructura muy bonita de este estilo de punta. Ya que tengo listo, ya bien limado mi borde libre, que ya está bien definida mi uña, esto lo voy a hacer en cada una de las uñas, belleza, en todas. Me voy a zona de cutícula y para esto ya saben que a mí me gusta utilizar mi máquina porque siento que me da mucha más precisión, sobre todo en este caso de personas que tienen la piel tan sensible, que son que con cualquier rozoncito de la lima luego ya les sangra la piel. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Entonces aquí lo que utilizo es mi broca. Estoy utilizando mi broca cilíndrica delgada de grano medio para retirar bien ese bordecito de acrílico. Y aquí ya simplemente lo que voy a hacer, voy a pasar suavecito una lima de grano 180 para perfeccionar este limado. Esto es rapidísimo, es una pasadita ligera nada más como para emparejar solamente el limado que acabo de hacer con la máquina. Ya que tengo esto, ahora sí ya podemos como hacer algún pequeño retoque si es que fuese necesario en lo que es la zona de cutícula para dejar un sellado perfecto en zona de cutícula. Para eso aplico primer nuevamente, así, y ahora sí voy a rellenar con el mismo acrílico pink. Es este acrílico rosa natural, belleza, no es transparente, es el rosa, el pink natural.
Es súper poquita la cantidad de acrílico que vamos a usar, bellezas, muy poquito únicamente para ese pedacito de lo que es la zona de cutícula, que ya no va a ser necesario volver a limar. Ya de aquí solamente esperamos a que seque muy bien nuestro acrílico y vamos a pulir. Entonces pasamos nuestro pulidor de esta forma ya en movimientos circulares sobre toda la uña para preparar también de esta manera toda la base para aplicar después nuestro top coat o nuestro finish gel. Sí, entonces de esta forma ya queda listo perfectamente. Vamos a pasarle una gasita bien empapada de alcohol para retirar todos los residuos de polvo. Limpiamos muy bien para poder aplicar nuestro gel finalizador. Mira qué hermosas que quedan las uñas, me encanta, de verdad adoro trabajar con esta técnica de aplicación. Mis clientes también les encanta porque es casi como magia. Entonces en el momento en que voy retirando los moldes siempre me encanta ver sus caras, como es que ese momento es el mejor de toda la aplicación. Entonces mira el resultado, así es como se ve. Fíjate, perfecta, va quedando muy bonita esta aplicación. Y ahora lo único que voy a hacer es, mira, te muestro la parte de atrás para que veas qué lindo que queda también por el lado posterior del borde libre. Tiene que quedarte súper parejito, no es necesario limar, como puedes ver aquí. Por aquí yo ya no pasé la broca, ya no hice nada, es simplemente el acabado que doy al momento de colocar el molde con el pincel, trabajándolo de esta forma. Bien, ahora sí si tú lo quisieras dejar así naturalito como se ve, le aplicas ya nada más tu top coat de esta forma. Y mira qué lindo que queda el acabado. Sí, hay muchas personas que les encanta este tipo de acabado en sus uñas, que parezcan sus uñas naturales, creciditas. En este caso, las luces me jugaron en contra, bellezas. Aumentan el amarillo. No sé qué fue lo que pasó. Tal vez algún tipo de iluminación externa que estaba por ahí que me hizo este efecto. Pero bueno, aquí así es como se ve, mis amores. Pero mi clientita quería un poquito más de color en sus uñas, color y brillito, así que lo que hice fue un pequeño esmaltado, un esmaltadito suave. A ella le gusta este tipo de servicio porque a ella le gusta cambiar constantemente el color de sus uñas. Entonces en los mantenimientos es muy sencillo, ya que tenemos una base acrílica natural. Simplemente en el mantenimiento limamos la superficie, retiramos todo lo que es el diseño con esmalte y volvemos a hacer uno nuevo. Entonces ese tipo de aplicación a ella es lo que más le gusta, por la frecuencia con la que le gusta modificar los colores de sus uñas. En este caso ella iba a tener un evento especial donde requería este color precisamente, y después de su evento me decía, de ahí podemos cambiar y hacer una cosa distinta. Entonces para su evento pues utilizamos estos colores. Primero esmalté la punta con un color lila muy bonito para darle esa base de color que ella buscaba, y ahora le aplicamos un poquito de brillitos metálicos también al mismo tono lila, y por último, bueno, ya aplico el top coat. Si de esta forma ya mira queda terminada lo que es la base de sus uñas. Me gusta mucho, queda muy bonito. Siguiendo esta técnica tú también podrías hacer un French o cualquier otro diseño que te guste. Ya que estaban listas y esmaltaditas sus uñas, ya le colocamos una decoración adicional. Ella eligió estos moñitos que los voy a colocar con este gel. Este es un gel especial para colocar decoraciones de pedrería, bisutería, este tipo de decoraciones, y ella eligió estos moñitos hermosos, muy estilo coquete, bellezas. Entonces colocamos de esa forma los moñitos. Ahora voy a pasar la lámpara para que se fijen muy bien, y después los voy a asegurar con un poco más de gel. Es importante este tipo de decoración al momento de colocarla, que te asegures de ya sea con acrílico o con gel en los bordes, darle nuevamente una pasadita para que dos cosas, esto no se le atore en el cabello, no les sean incómodos, y para que no se vayan a caer, por supuesto. Entonces los aseguro de esta forma por todo el borde. Ahorita te estoy mostrando solamente un lateral,
pero esto lo hice por todo el borde de los lacitos y curamos. Ya que está esto listo, belleza, pues este es el resultado. Así es como quedaron las uñitas de mi cliente. Me encantaron, a ella también le encantaron, se fue muy contenta. Cuéntame qué te pareció y recuerda que tenemos el curso gratuito de moldes dual y otros cursos más. Tenemos de uñas acrílicas, de uñas de gel, todo lo que necesitas para volverte un experto en este mundo de las uñas. Así que te invito a pasarte por el canal y que le des un vistazo a todo el contenido que está por ahí. Aquí te dejo un enlace que seguramente te va a encantar. Aquí solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla y por allá nos vemos, belleza. Te mando un abrazo. Bye bye.